En la antesala de una crisis mundial, ¿existe algún remedio o estamos abocados irremediablemente? A ver, la bola de cristal no la he traído. Eso, lo primero, porque además estamos ante un momento absolutamente inédito. Está sucediendo todo a la vez en todas partes. Me explico. Por un lado, el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, acaba de hablar ahora. Sí. Jerome Powell habló ayer. Esta semana hemos tenido más de 16 reuniones de bancos centrales, creo que han sido 18. Por otro lado, no hay casualidades en geopolítica. La gente tiende a planificar las cosas. Cuando se habla del conflicto de Irán, a mí me gusta siempre recordar que la mañana antes de ser bombardeado Irán, Pakistán empezó a bombardear Afganistán. Al final, si vemos un mapa, estamos hablando del mismo territorio. Y en Pakistán tenemos que entender que está el corredor chino-pakistaní. O sea, la salida al mar de China se realiza, igual que Rusia sale al mar a través del Donbass, China sale al mar a través de todo lo que es a través de Pakistán. Por lo tanto, todo lo que estamos viendo está bastante correlacionado y frente a todos los titulares, yo hay dos eventos que he venido siguiendo, o dos datos que me gusta seguir. Uno es el precio del Brent, que habla por sí solo, y otro es la cumbre que teníamos. Llevo hablando en clase de ello desde hace semanas. La cumbre del 31 de marzo que iba a haber sucedido entre Trump y Xi. Evidentemente, este conflicto está durando bastante más de lo que esperaba probablemente Trump al principio, y esa cumbre ya anunció Trump hace 3 días que se retrasa de momento sine die. Por lo tanto, lo que estamos viendo tiene una incertidumbre total. Los mayores productores de armas en el mundo, el mayor es Estados Unidos, exportaba el 38% de las armas antes de la pandemia, ahora está exportando el 42%. El segundo mayor productor es China. Estamos en un conflicto que a mí me recuerda, en algún modo, por un lado, a la muerte del archiduque Franz Ferdinand, que provocó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Lo que quiero decir con esto es que una guerra más, de la primera, por supuesto, un conflicto más para Estados Unidos no es tanto. Un asesinato como fue la muerte del archiduque no es tanto. Pero al final está el mundo muy cargado. Tenemos una tensión enorme. Y probablemente este acontecimiento lo que esté haciendo, que lo estamos viendo con cosas inéditas. El precio del oro está cayendo mientras el dólar sube, cuando toda la política monetaria de Trump se basa en bajar el precio del dólar. Son muchas cosas que están ocurriendo en todas partes. La crisis comercial, la inteligencia artificial con las... Si me preguntas hace una semana, te hubiera dicho que iban a salir a bolsa todas las empresas tecnológicas durante este año. Ahora mismo hay un problema enorme con la liquidez. Risto, podría seguir hablando, pero prefiero esperar y daros... Está muy interesante porque además efectivamente es multifactorial. Ahora mismo están ocurriendo, como usted dice, demasiadas cosas como para tener un análisis simplista, que eso también lo estamos aprendiendo en esta crisis. No hay una sola causa de todos los efectos que estamos sufriendo. Pero quizás por eso los ciudadanos acudimos a... igual indicadores que nos simplifiquen un poco la lectura, sobre todo a futuro. Con esta incertidumbre de la que usted habla, claro, hoy por la mañana nos encontrábamos muchos medios de comunicación hablando de los mercados de futuros. Es decir, a cuánto se está pagando el barril a 6 meses vista. Eso significa que además está alto también, está muy alto el barril a 6 meses vista. ¿Eso significa que se espera que dure más de 6 meses la guerra? No, cuando veamos el mercado de futuros tenemos que entender que, aunque el nombre indique que son contratos a futuro, el precio que marca el futuro es el precio actual. O sea, hay una cosa que se llama paridad spot futuro. Si no fuera así, la gente arbitraría. El arbitraje es sacarse una comida gratis. O sea, al final, el precio del futuro nos indica el precio actual. ¿Qué va a pasar dentro de un mes, 2 meses? Ni yo me he traído una bola de cristal, ni la bola de cristal está en el mercado de futuros. Cuidado, porque al final, en finanzas, si los que trabajan en finanzas cobran dinero, es porque los términos suelen ser confusos. Cuando hablamos, insisto, del mercado de futuros, no nos da información sobre el futuro. Es simplemente una herramienta que usan, por ejemplo, compañías aerolíneas, las aerolíneas para, si tienen que vender
gasolina, si tienen que vender un vuelo dentro de un año, se cubren de que el precio vaya a subir o no. Pero insisto, no tiene nada que ver con el futuro. Vale. Y la siguiente pregunta que tenía para hacerle tiene que ver con la decisión del Banco Central Europeo, que, como ha dicho, acaba de comunicar que ha decidido mantener de momento los tipos de interés. ¿Eso significa más inflación y menos crecimiento? A ver, los discursos de los banqueros centrales, ayer, insisto, fue Jerome Powell, hay que verlos con mucha cautela. Por un lado, la decisión no nos ha sorprendido a nadie. Pero si vemos entre líneas el discurso, que según estaba comentando, lo he ido siguiendo en Twitter, no he tenido ocasión de verlo en directo, pero las palabras que más se repetían era, por un lado, incertidumbre, por otro lado, Oriente Medio, y luego también se hablaba en el discurso de una Europa que es prioritario el que no se fragmente. A mí esto me recuerda, en gran medida, al 2012 y al 2021. O sea, a esas tensiones que hemos tenido en diferentes zonas de Europa. En Europa aplicamos una medicina y no tiene el mismo resultado en Francia que en Alemania que en el sur. Lagarde ha mencionado hoy una herramienta, lo he leído en el comunicado que han sacado, ha mencionado una herramienta que se implementó en el 2021 para evitar la desfragmentación. En cambio, si miramos el discurso de Powell ayer, Powell está mucho más tensionado por las presiones que está recibiendo en la Casa Blanca. Tampoco hubo ninguna sorpresa, los tipos de interés se mantienen, o sea, eso no nos ha sorprendido a nadie, pero mientras que en el discurso anterior Powell hablaba mucho del mercado laboral, que eso quiere decir vamos a bajar los tipos, estoy simplificando mucho, pero sí, en el discurso anterior hablaba mucho del mercado laboral. En este discurso está hablando bastante más de la inflación, que para mí, personalmente, es opinión. No lo han dicho ellos, pero yo siento que estamos ante un punto de inflexión. Probablemente no bajemos, no veamos en el corto plazo bajadas de tipo, que tenemos una inflación de oferta. O sea, al final, lo de que la energía se ponga caro no se puede atacar con política monetaria, pero si hay inflación, la tendencia es a no bajar los tipos para que no se realimente esa inflación. Por lo tanto, por un lado tenemos una situación donde hay riesgo de inflación y eso va a hacer que los bancos centrales cambien su paso y al mismo tiempo pues hay en el sector financiero algunos puntos donde se necesita o se empieza a necesitar liquidez. Por lo tanto, los bancos centrales tienen una situación bastante complicada.